significa precisamente más cultura y más arte. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio del Sábado del Libro Virtual, un espacio que convoca el Instituto Cubano del Libro en colaboración con el estudio Crear TV del Ministerio de Cultura. Hoy tenemos el placer de conversar con el escritor Alberto Guerra Naranjo. Bienvenido, Alberto. Gracias por la invitación. Hoy les presentaremos el libro Los Conjurados, publicado por Letras Cubanas. ¿Qué pudiera decirnos acerca de este libro? ¿Cuáles son sus principales tramas? Mira, es un libro que yo escribí en la pandemia. No podía salir de casa y tenía que hacer algo productivo. Y qué mejor que inventar un mundo a través de las palabras. Tengo la experiencia de haber pasado unos cuantos años en el oficio de escritor y, de crear mundos con palabras. Fíjate, con la palabra de ir a comprar el pan, con esa misma palabra, uno es capaz de crear un mundo. Entonces, ya que no podía salir, estaba confinado, como estábamos todos en el mundo, pues me dediqué a escribir sobre la vida de mis padres. La novela trata sobre la vida de mis padres. Mi papá, yo soy de Marianao, entonces mi papá vivía en Buenavista y caminaba conmigo por el separador de Buenavista y me decía: Bertico, tú estás vivo de milagro, porque a mí me iban a matar si entraba a Bayamo. Por eso la novela comienza: a mi padre lo iban a matar si entraba al pueblo. Y a partir de ahí cuento la juventud de mi papá, y no solo de mi papá, sino también de mi mamá en los años 50. Entonces, los personajes principales están basados en su familia. En papi y en mami. Mi papá se llamaba Cándido Guerra Guerra. Y mi mamá se llama, porque todavía está viva, y me contó la novela. La vieja me contó la novela. Entre los dos me la contaron. O sea, mi padre me contó la suya, la parte suya de cuando se tuvo que alzar con Juan Almeida, y mi madre, que era cuando aquello doméstica, de casa, de una casa en Palma Soriano, de gente pudiente. Mi madre era clandestina, era de la clandestinidad, de las que debajo del vestido se metía los revólveres y esto para llevárselo a la gente en la Sierra Maestra, o los volantes para tirarlo desde la iglesia del pueblo, o frente al ayuntamiento, o en el parque de Palma Soriano. O sea, la vieja era clandestina, que se la jugaba más que el viejo. Y sin embargo, el viejo fue el que bajó de la Sierra Maestra, el que vino con Almeida, el que entró en La Habana, ¿me entiendes? Entonces la vieja me ha contado la novela. Y dice ella que yo soy escritor gracias a ella, que me deje de cuento. Es una historia de ficción que, como usted ya mencionaba, revela escenarios reales de nuestra historia. Sí, está basada en hechos reales, basada en la vida de mis padres. Pero fíjate una cosa, si nada más que me dedico a la vida de mis padres, la novela es aburridísima. Por tanto, tuve que crear personajes de ficción. O sea, tuve que crear unos personajes porque mis padres eran guajiros de allá de Palma. Y como son de Palma, nunca habían venido a La Habana, eran jovencitos de allá. Digamos que mi mamá tenía 20 y mi papá 25, y cuando se alzó en la Sierra Maestra, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer 200 páginas solo de la vida de mis padres? Yo tengo que crear personajes para llevar esos personajes a otros contextos, a otros lugares. Entonces en la novela sale Filadelfia, sale otras ciudades de Estados Unidos, Las Vegas, salen personajes, por ejemplo, mi mamá trabajaba para el señor Ordóñez, y el señor Ordóñez se va a comprar un Impala, y el Impala lo venden en Detroit. Entonces el señor Ordóñez va a Detroit a comprar el Impala, y yo aprovecho y narro cómo él va a Detroit. Por lo tanto sale de Detroit, pasa por Las Vegas y conoce a Fredo Corleone, que es un personaje ficticio que inventó el que hizo el autor del Padrino. Y entonces en mi novela está también el autor del Padrino, Fredo, y que conoce a
al señor Ordóñez y se ven después en el Hotel Nacional. Esos son lugares donde no puede ir mi papá y mi mamá. Y si yo los meto en la novela, eso es falso. Por tanto, entonces yo he creado unos personajes para enriquecer la novela y para que los jóvenes que son los posibles lectores o otros lectores no se aburran, y para que no sea un panfleto, y para que se diviertan y para que se emocionen, ¿verdad? Un escritor tiene que apelar a todos esos recursos posibles que la vida misma le ha puesto, ¿no? Y aprovechar. Por ejemplo, yo hablo de Chevrolet. Chevrolet. Ustedes han visto los carros que hay por ahí, porque los Chevrolet. Bueno, Chevrolet fue un tipo que existió. Entonces yo hablo de Chevrolet. ¿Entiendes? Y describo cómo le fue a Chevrolet en la vida. Chevrolet era un pobre suizo, un hombre pobre que inventaba, tenía unas inventivas tremendas, pero fracasó, le tocó en la época de la crisis de los 30. Yo hablo de eso en la novela. Yo hablo de Antonio Guitera en la novela, ¿verdad? Y hablo de Meyer Lansky en la novela, que es un mafioso. O sea, está todo el mundo metido ahí. Y de manera divertida y atractiva es lo que me interesa. No, sin duda debe ser una novela espectacular que combina la historia con la ficción, escenarios reales, debe ser todo un disfrute. Incluso es espectacular por esa parte, pero también es espectacular porque molesta. Es una novela que molesta. Y a mí me interesa, me encanta provocar. A propósito, ¿cómo la ha recibido el público y la crítica especialmente? El público, hay una parte del público que sí, que me quiere mucho por la novela, y una parte de los críticos. O sea, me han hecho por esta novela, me han hecho como 10 críticas, 10 trabajos críticos de amigos, de colegas y de gente que la ha impresionado. Ayer mismo estaba viendo a Edel Morales hablando bien de la novela, diciendo que le encantó el verbo con que se hizo la novela, la cuerda, la vena de la novela. Sin embargo, tiene detractores, gente que no quiere que yo hable de ese pasado, gente que quiere borrar ese pasado, el pasado donde mi padre se alzó en la Sierra Maestra con Juan Almeida. Entonces, pues, si eso fue lo que me contó mi papá, y yo he comprobado que es real y tiene hasta las medallas en la casa, ¿por qué yo no puedo hablar de eso, Dios? ¿Por qué? Porque dice que es oportunismo. No, que oportunismo fuera. Si yo no hablara de eso, yo necesito que mis hijos, mi hijo, mi sobrino, conozcan la vida de su abuelo. Es obligado. Si el abuelo fue combatiente, coño, viejo, fue combatiente. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Me entiendes? Entonces, el oportunista no soy yo. Dios, no, si yo he tratado de que esa novela parezca la vida real y la sobrepase. Por tanto, a esa gente que quiere que uno luche contra los virus sin tener en cuenta las condiciones reales y verídicas que ocurrieron, lo siento por ellos. Yo lo siento por ellos. Yo escribí una novela con todo mi corazón, con toda mi fuerza, lo siento, y está funcionando. Y va a estar en el sábado del libro del día del próximo sábado, 21, ¿no? Sí. Hey. Bueno, muchas gracias, Alberto. Ha sido un placer conversar con usted y estoy seguro de que nuestros espectadores disfrutarán de esta novela, que también está disponible en la tienda virtual Ruth por si desean adquirirla mediante esa vía. Y creo que es baratica, vale 50 pesos. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros. Solo me queda agradecerles y nos vemos en un próximo espacio. Significa precisamente más cultura y más arte.